El Tijuanense, en su 11º aniversario, entrega a José Santiago Gili el reconocimiento a la trayectoria tijuanense. Bueno, efectivamente desde pequeño me tocaba a mí ir al periódico de mi abuelo y mi padre y andar de chamaco ahí en las prensas, en los linotipos. Y posteriormente tuve unas experiencias en la prepa, estudiando en Hermosillo. Lanzamos un periódico, un grupo de compañeros, se llamaba El Espectador, me acuerdo, que fue un periódico de la escuela, 1 año, 2 años duró. Y posteriormente me fui a la Ciudad de México a estudiar comunicación, a la Universidad Iberoamericana. Siempre estuve pues en la duda, ¿no? Que si el periodismo, comunicación, si televisión, de hecho leyes, en un momento también lo pensé. Pero ya estando en la Ciudad de México ahí fue cuando vi que pues lo mío era el periodismo, empecé a meterme más en el estudio y trabajé en mi último año de la carrera, en el 4º año de la carrera, en un periódico local de la Ciudad de México, Novedades. Empecé ahí de ayudante y poco a poco me fui avanzando. Y después tuve una experiencia muy interesante. Fui reportero del Canal 13 de televisión cuando estaba todavía era el gobierno y estaba Joaquín López Dóriga como director. Y era el gobierno, pero se mantenía bastante independiente el medio, era lo que me gustaba. A veces hasta más que Televisa, porque Televisa estaba más controlado. Y definitivamente ahí fue donde dije, pues esto es lo mío, ¿no? Fue una experiencia muy interesante. Me tocó cubrir a nivel nacional, a nivel internacional. Estuve en la guerra de El Salvador, estuve en reuniones ahí de la ONU y de los grupos de cancilleres en Nueva York, entre otras cosas. Y luego regreso a Hermosillo. Ese fue un salto triple salto mortal. Mi padre se enferma de un tumor de cáncer, entonces me pide si puedo yo regresar a Hermosillo, al Imparcial. Y le digo, no, pues claro que sí. Le digo, yo tenía varios años trabajando en México, ya terminó mi carrera. Y ya llego a Hermosillo a saludarlo, a verlo y todo, y ya me dice, bueno, ¿y qué quieres a qué me dedique? No, pues, si quieres te doy la dirección. Tenía yo 25 años. Entonces me quedé así como que, me quedé pensando y dije, pues bueno, si es tu deseo me lanzo, ¿no? Fue una gran experiencia, muy difícil al principio porque era un periódico ya grande, de cobertura estatal. Pero bueno, ahí se me fogué y terminé de aprender como dicen, a golpes, ¿no? A trancazos y esa fue pues básicamente mi inicio del periodismo. Tuve un par de maestros ahí en la Iberoamericana que me marcaron así, gente muy humanista, muy profesional. No eran grandes periodistas, pero sí se veía que eran gente muy valiosa. Y luego ya en los medios en México, en el caso de ahí de la televisión, había un grupo de jóvenes muy entusiastas, muy audaces, que fueron los que cubrían las guerras Salvador y Nicaragua, y entre otras cosas. Esos me marcaron mucho en cómo ser, lanzarse a la noticia, ¿no? Cómo ser valiente y no detenerse cuando haya que hacerlo. Primeramente, unos años antes habíamos arrancado La Crónica en Mexicali, que La Crónica fue un proyecto un poquito accidentado, en el sentido de que no lo planeamos nosotros, sino había un grupo de empresarios de Mexicali que tenían ese periódico y tenían muchos problemas económicos y técnicos y nos pidieron asesoría, se las dimos y terminamos al año comprando el periódico, cuando menos la mayoría de las acciones, y ya nos metimos de lleno en Mexicali. Y a la vuelta de los años nos dimos cuenta que Tijuana era una gran ciudad, que había un público muy grande de lectores y que no estaba bien cubierto periodísticamente hablando. Estaba El Mexicano y otros periódicos. Hicimos una encuesta muy profesional donde decía que más del 50% de los lectores no estaban contentos con su medio de comunicación. Entonces, entre eso y otras cosas dijimos, bueno, pues hay que
hay que armar un proyecto, lo analizamos, estuvimos trabajando un año, año y medio, y nos decidimos venir aquí a Tijuana, que fue, la verdad, para nosotros fue una gran experiencia. El éxito, aunque económico, tardó en llegar, pero el éxito periodístico, luego sentimos el apoyo de la gente, ¿no? De los lectores. Tuvimos al año de haber lanzado el periódico, llegamos prácticamente a los 20,000 ejemplares. Pues el día que ganó Fox, en el 2000, o sea, la circulación creció impresionante y llegamos a tirar en unos tiempos más que el Imparcial, que el Tijuana era muy grande y era como que más ávida de lectores, ¿no? Bueno, el lanzar el periódico fue un gran reto, ¿no? Hubo muchas complicaciones sobre la marcha, no fue todo fácil. Una vez tuvimos un paro ahí de los famosos expendedores, voceadores, ¿no? Que nos pararon, incluso hicieron una manifestación frente al periódico y nos tuvieron ahí 2 o 3 días, pues prácticamente bloqueando la circulación. Ese fue un momento difícil ahí en el periódico. Otro fue algunas amenazas que tuvimos por el lado del crimen organizado, ¿no? Que llegaban y nos mandaban cartas o llamadas de que si no parábamos la publicación, pues íbamos decían que se cuide el director y los principales directivos porque algo les va a pasar si no paran la información sobre concretamente era entonces el cártel Arellano Félix, ¿no? Y otro reto que fue constante fue el reto económico, ¿no? Decidimos lanzar un periódico en toda forma, con una inversión bastante importante, con apoyo obviamente de crédito, etc. Y fue algo que al principio pues hubo que luchar duro para poder estabilizar el negocio. Pues ahí en el Imparcial estuve yo pues más de 20 años ahí al frente. Hubo muchas ocasiones que había algo muy importante en el periodismo es saber decir no. Cuando alguien te llega, un político, un empresario, oye, pues publica esto o no publiques aquello, no sé qué, que obviamente porque quieren ellos cuidar su imagen. Entonces en muchas ocasiones pues había que decir no y echarte encima a ese político, a ese gobierno y batallar, ¿no? En una ocasión sacamos un reportaje una información sobre un grupo empresarial local muy fuerte que era cliente de publicidad muy, muy importante del Imparcial. Y ellos pues había un problema ahí legal que estaban inmiscuidos y lo sacamos y al día siguiente nos cortaron la publicidad por más de 2 meses y sí nos afectaron bastante, pero bueno, hubo una necesidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, con políticos cada rato pasaba eso, ¿no? Yo creo que fueron muchas circunstancias que se presentaron ahí. Yo me había venido a Tijuana a vivir, tenía más de 3 años. Hubo algunas diferencias a nivel del consejo, donde sentí yo que no tenía yo el apoyo necesario para mantener la línea que teníamos. Había la presión de irnos más hacia lo comercial, cuidar más el tema económico, que estaba bien, pero yo creía que no era el momento. Y por otro lado, yo había tenido ya 20 años muy intensos de dirigir la empresa familiar. Tenía 8 hijos, varios de ellos todavía pequeños, y sentía que se me estaban yendo los hijos y yo dedicaba mucho tiempo a mi trabajo, porque así es el periodismo, ¿no? Es muy... te jala y te lleva, ¿no? Así de tiempo completo o más. Entonces, pues platicando con mi esposa y con otras personas, llegó el momento en que dije, no, bueno, mejor voy a dejar esto y empezar algo más propio, ¿no? Que donde yo pudiera tener más independencia, de no depender éramos bastantes accionistas familiares,
Entonces quería algo más nuestro. Fue muy difícil para mí porque Frontera apenas acababa era todavía un bebé, ¿no? Tenía 3 años de haber lanzado, y sí fue muy doloroso el momento, todo el proceso, pero pues finalmente a veces hay que escoger, ¿no?, entre lo bueno y lo mejor. Pues no tanto, más bien circunstancias, ¿no? Bueno, quizá me presionaban a mí en circunstancias que pensé que no iba a lograr mantener la misma línea, el mismo rumbo, y preferí pues cambiar de lugar, ¿no? No me arrepiento porque sé que tarde o temprano sí iba a venir una situación difícil. Como éramos muchos hermanos y mucha familia, los periódicos son un poquito complicados de manejar. Si no hay normalmente debe haber en mi opinión debe ser una cabeza, ¿no? O 2 o 3 cuando mucho, pero que se entiendan muy bien. Cuando hay muchos socios, mucha gente, puede haber problemas a la larga, ¿no? Creo que les ha afectado mucho, como a todos los medios escritos, ¿no?, los cambios que ha habido, y que no han sabido, no han podido retomar un camino que los saque adelante, ¿no? Aunque tienen algunas ventajas, pues entiendo que toda la parte digital sigue siendo importante en los medios. Por otro lado, siento que lo periodístico no le han puesto la atención debida, ¿no? Que ha sido un periodismo no tan independiente como fue la tradición de Periódicos Gili durante muchos años. Pues digo, nunca hay que decir no, ¿verdad? Pero más que regresar, yo estaría dispuesto a apoyar un resurgimiento de ese grupo como de otro medio de comunicación. Pues sí, ¿verdad? Porque esa ha sido mi labor, mi profesión, estar en los medios de comunicación. Si alguien me contratara y me dijera, oye, queremos que nos ayudes en esto, lo pensaría. Pues hicimos un proyecto. Yo tenía la inquietud de hacer un periódico en español en Estados Unidos. Había había periódicos estaba La Opinión de Los Ángeles, estaba en Chicago, por ahí había uno, en Nueva York, pero en ciudades medianas como San Diego no había diarios, había semanarios. Entonces hicimos un estudio donde decía que sí cabía un nuevo periódico en cuanto a lectores y interés, y entonces nos pusimos a trabajar en el proyecto. Me acuerdo que estuvimos 6 meses, hay una oficinita ahí en Chula Vista, y pues ya definimos el tipo del tabloide. Fue porque era lo más práctico, lo más común. Inclusive en Estados Unidos se usaban, casi todos los periódicos hispanos eran tabloides, excepto La Opinión, que después hizo tabloide. Pero entonces contratamos a gente pues que más o menos estaba en los medios. Hicimos un equipo pequeño, pero bastante bueno, gente profesional, y nos lanzamos al ruedo. No fue nada fácil, porque lo que no advertimos bien es que la publicidad en los medios hispanos era reducida. Entonces en las ciudades grandes había más publicidad, entonces se veía mejor, pero en una ciudad como San Diego, pues como que era algo nuevo, ¿no? Tenías que luchar para atraer a los anunciantes. Entonces sí fue muy difícil al principio. Después se vino incluso una crisis. Estaba la polémica ahí entre la reforma migratoria que iban a aprobar y que tal y cual. Estaba Fox y el presidente Bush estaban negociando, pero después se vino una contra campaña, así como la actual, en contra de los hispanos y los inmigrantes, y todo eso se vino abajo. Y eso afectó inclusive a los medios, ¿no? Porque la publicidad para los medios de otras lenguas, como el español, pues lo recortaron. Total que luchamos 8 años. Fue una gran experiencia también, porque fueron muchas vivencias muy buenas y conocer otro mundo. Hasta que sí, de plano, se vino la crisis del 2008, donde ya dijimos, no, pues hasta aquí. Y ahí paró. Bueno, obviamente mi fe, pues soy creyente,
tengo una sólida fe en Dios y levantarse todos los días, saber que hay algo que podamos hacer para bien de la familia, de los amigos, de la comunidad, pues eso es importante, ¿no? Que tengamos algo que nos motive para hacer hacia afuera. Y bueno, y también pues ya el tema profesional, el buscar retos. Ahorita he estado en el tema de los bienes raíces en San Diego y pues eso es muy interesante. No dejo el periodismo, todavía escribo por ahí, pero ya no estoy, mi trabajo más de diario es el de bienes raíces y pues es muy entusiasmante también, ¿no? Ir logrando avances y ventas, contratos, etcétera. Pues bueno, primero que nada asegurarse que le gusta, ¿no? Que le gusta la comunicación, el periodismo, que está dispuesto a sacrificarse por años o por un buen tiempo y que realmente quiere lograr pues ese deseo de hacer mejor las cosas, ¿no? De hacer un periodismo libre, independiente, honesto, saber decir no cuando hay que decir. Ese sería mi consejo, porque que no lo tome como algo, pues está muy padre porque voy a salir en la televisión o en las pantallas, ¿no? Sino que vea más bien el tema, lo que va a lograr socialmente hablando y profesionalmente. Pues Tijuana sigue creciendo de una manera muy importante, de las ciudades mexicanas yo creo que más crece, inclusive por ahí dicen que es el municipio más populoso, ¿no? Contando el municipio en sí. Yo la veo bien porque pues se ha logrado seguir avanzando. Sí me preocupa que los gobiernos federales y estatales a veces no apoyan lo suficiente, ¿no? Las áreas donde más se puede crecer aquí en la frontera, ¿no? Que bueno, prácticamente pues la industria maquiladora y todo eso es lo que más pudiéramos crecer y a veces pues no le apoyan lo suficiente, ¿no? O sea, aquí Tijuana era para que ya tuviera pues todo el desarrollo que ha logrado China en estos 10, 20 años, pues parte ya estuviera aquí, ¿no? Que siguiera creciendo en naves industriales, compañías de fabricantes de autos, de maquiladoras, de televisiones hay muchas y otros productos. Por ejemplo, algo que me llama la atención que en México, ¿por qué no han desarrollado, por qué no hay plantas de celulares aquí? O sea, todas las hacen en China, ¿no? O en Japón, por ahí. Entonces hay mucha industria todavía que se puede desarrollar. Pero en general, pues, Tijuana se ha avanzado, ¿no? El otro tema delicado ahorita veo yo es el tema de las vialidades y todo eso, como que está Tijuana atorado, ¿no? Ha crecido muchos edificios y mucho esto, pero no hay vialidad, no hay una buena manera de comunicarse. Eso afecta mucho a los trabajadores, a la gente que vive aquí, etcétera, etcétera. Fui invitado por los presidentes en aquel entonces, ahora no porque ya no viajan en avión presidencial, ya sabes que invitaban a directores de periódicos y a dirigentes de los organismos empresariales, que la Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial. Entonces a mí me tocó ser invitado como director del Imparcial, que fue pues muy, muy honroso. Íbamos un grupo ahí de varios periodistas. Y total que ya me había tocado haber ido un viaje anteriormente a China y Japón con Miguel de la Madrid, que también fue muy, muy interesante. Y en este caso me dijeron, ya cuando me mandaron, primero me hablaron para invitarme y para ver si aceptaba y tal y cual. Y ya te vamos a mandar ya todos el itinerario, entonces ya decía, visita la Casa Blanca, smoking, decía smoking, ¿cómo se llama? Conseguir smoking, no sé qué, para que tenías que ir así muy... Y total que fuimos a una recepción que dio el presidente George Bush, y ahí nos saludó a todos, éramos unos 20 mexicanos, estamos platicando así, pues, poquito platicabas con él, ahí un par de minutos, pero pues muy interesante. Entré a la Casa Blanca, no la conocí toda, no conocí el famoso Salón Oval que le llaman,
pero sí fue interesante. Inclusive hay anécdotas de un compañero, un escritor, pintor, muy famoso que iba invitado. A la hora de que estábamos entrando, pues te piden una identificación, y no estaba en la lista él, y se puso furioso. El señor era un señor muy reconocido, y dijo, no, pues yo me voy, dijo, y se enojó, y no, ya lo trajeron a la tele. Pues había habido un error, ¿no?, de que lo habían omitido su nombre, y bueno, fue una gran experiencia también estar ahí, en ese mundo que es un momentito nomás, no es tampoco algo. Me hubiera gustado haber estado en alguna ocasión para entrevistar a un presidente ahí, pero bueno, no se pudo. Pues la verdad es el primero que recibo de Tijuana. Me da un gran orgullo, la verdad, un gran honor recibirlo, porque a veces, aunque estuve poco tiempo de lleno aquí, siento que sí puse buena parte de mi esfuerzo en mi vida, y que para mí Frontera fue un proyecto muy personal, así muy bien trabajado, y que lo logramos desarrollar, y que ahora se reconozca al paso de los años, pues sí me da mucho orgullo. Digo, no quiero caer en arrogancia o en petulancia, pero bueno, y ni siquiera, y digo, también no trabaja uno para recibir premios, ¿no? Pero sí es honroso, ¿no? Es honroso, y lo agradezco sinceramente. El tijuanense, 11 años siendo la voz de Tijuana.